Buenas noches, mis queridos y queridas. Estamos en otro programa, en otra entrevista de Buena Fuentes. Como usted sabe, es un portal de análisis político nacional e internacional con un enfoque geopolítico. Esta página nace para llevar la información a todo el pueblo de México y el día de hoy tengo el honor, el gustazo de tener a un periodista de a pie, independiente, que, que, que es un periodista que tiene un programa que se llama Conecta Zacatecas, Radio, TV. Es un programa independiente que trae el periodismo que tanto necesitamos. Ya no necesitamos el periodismo del antiguo régimen en donde estaba el chayote. Eso ya no, eso a la basura. Necesitamos nuevas voces y por eso me siento feliz de tener a este gran periodista, un gran ser humano, que se llama Carlos Aguirre Romo. Es un placer tenerlo aquí. Muchas gracias, José Manuel. Es un gusto para mí estar en tu programa. Te agradezco la invitación que me diste para tener este momento de diálogo, de análisis, de compartir contigo, con tu auditorio, la información que tenemos. Efectivamente, soy un periodista zacatecano, con más de 25 años de oficio periodístico, independiente, ya que, bueno, por las críticas que hacía el antiguo régimen, pues siempre, tanto en radio AM, FM, prensa escrita, televisión por cable, pues brutalmente venía la censura por hablar con verdad, por fundamentar, por dar a conocer los datos duros. Y desde hace bastante tiempo hemos estado incursionando en lo que se conoce como los medios digitales. Conecta Zacatecas Radio TV es un proyecto ya debidamente consolidado, es un medio digital, somos todavía radio, estamos incursionando, queremos pasar ya a tener imágenes. Y bueno, el informativo que conduzco se llama Informativo con un servidor y amigo Carlos Aguirre Romo. Soy el director general de Conecta Zacatecas Radio TV y obviamente pues conduzco el informativo que ya les comenté y estoy a tus órdenes. Muchas gracias. No, pues el placer es mío tener voces frescas ante que todavía el viejo régimen no acaba de morir y menos los medios de comunicación tan poderosos. Y es importante difundir la noticia con la verdad, como usted lo hace, mi estimado. La primera pregunta sería, ¿a qué edad empezó a estudiar periodismo y por qué estudió periodismo, esta hermosa carrera? Bueno, como te comenté, el oficio de periodista lo tengo desde hace más de 25 años. Bueno, dejémoslo más de 25 años, en este momento tengo 55 años de edad, y es porque en su momento en Zacatecas era muy complicado, no había escuelas de periodismo. Ahora hay muchas escuelas, pero dan la carrera de licenciados en Ciencias y Técnicas de la Comunicación, no como tal periodismo. El oficio, pues creo yo que te da más herramientas, te da más cosas, sin denigrar obviamente a todos los compañeros, a todos los jóvenes que estén estudiando periodismo, pero hubo la oportunidad inclusive anteriormente la escuela Carlos Septién daba diplomados en periodismo para quienes vivíamos fuera de lo que era el Distrito Federal, actualmente Ciudad de México. Y por muchos motivos, bueno, no tuve la oportunidad de haberme ido a la Ciudad de México a estar el tiempo o las veces que fueran necesarias para el diplomado, pero para mí era importante el que los auditorios, yo inicié cubriendo otras fuentes, inclusive siendo corresponsal en Europa, en España, en tema taurino, en otras plataformas digitales también, pero siempre también preocupado por lo que pasaba en mi municipio, en mi estado, en mi país. Y al mismo tiempo que cubría yo la fuente taurina, bueno, yo trabajaba como reportero para algunos periodistas zacatecanos que han sido mis maestros
Y pues ahí empezamos con esta apasionante, pues no carrera, yo respeto a los que tienen la carrera universitaria, yo humildemente lo tengo como oficio en radio, yo mis inicios fue en radio, adoro, amo el radio porque te permite hacer magia. Las imágenes son muy frías, tú puedes decir dos palabras y poner la imagen y la gente ya sabe de lo que hablas. Pero al hacer el radio, tienes que crear esa magia, describir la persona, cómo andaba vestida, cómo andaba peinada, de qué colores andaba vestido, qué sucedía en ese momento, cuál era su lenguaje corporal, qué es lo que estaba diciendo, cómo sentía la gente que lo rodeaba. Y toda esta magia, pues es obviamente lo que se va haciendo en radio. Me apasiona mucho el radio, pero después de tener bastante tiempo en radio AM, FM, brinqué a prensa escrita. En prensa escrita estuve en varios medios locales, franquicias también, como por ejemplo de La Jornada en Zacatecas, anteriormente con la anterior administración, no con la actual, con los señores Cárdenas. Y luego de ahí brinqué y estuve 5 años en televisión por cable, porque quise darme la oportunidad de cubrir la mayor parte de los medios de comunicación. Y obviamente, bueno, tengo muchos años también en todo lo que son las plataformas digitales, así es de que, bueno, pues el universo me ha dado la oportunidad ahora sí de incursionar en todos estos medios, José Manuel. No, pues es interesante lo que me está platicando, porque yo le voy a confesar algo. Yo tampoco estoy estudiando periodismo. No lo estoy estudiando, pero amo el periodismo y lo ejerzo por hobby, por amor al periodismo, pero yo estoy estudiando arquitectura, realmente en el Politécnico, orgullosamente Politécnico. Estoy ahí estudiando la carrera de arquitectura, pero es importante resaltar que el periodismo es muy noble y nos permite también hacer periodismo, aunque yo por ejemplo no lo haya estudiado. Eso me gustaría que compartírselo. Y por otra parte, es necesario preguntárselo. ¿Usted ha sufrido censura? ¿Lo han perseguido por decir la verdad? Mucho, mucho, pero antes, si me lo permites, tu carrera en arquitectura, como aquellos que estudian ingeniería, tiene mucho que ver con algo que dijo nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Él habla pausado, no porque quiera hacerlo, no porque no sepa qué decir, sino porque quiere estructurar, quiere llevar la geometría, comentó en las primeras mañaneras, del bien hablar, del bien decir. Entonces, tenemos que estructurar, tenemos que hacer las cosas. Hay muchos diplomados en la actualidad. Yo tengo diplomados en periodismo, tengo diplomados en producción para medios auditivos, radio, televisión, guionismo también. Entonces, bueno, he tratado de venirme preparando en este tema. Y con respecto a la pregunta que me hace, sí he recibido mucha censura, bastante censura. No voy a citar los medios en este momento, creo que no es necesario, pero en radio, censurado, en prensa escrita, censurado. Solamente quien me dio completa libertad de expresión, don Ramiro Luébano, director general de Página 24, un medio local, también está en Aguascalientes, también están en Jalisco, y tuve la oportunidad ahí de estar más de 10 años, diariamente escribiendo como crítico, como columnista, como analista, y después pasé a lo que es televisión, y los 5 años en ese canal por cable en el que estuve, pues todos los días el dueño del canal censurándome, amenazándome que me iba a correr, que porque iba a perder los convenios publicitarios, que porque la línea editorial que él tenía en la empresa era diferente. Le dije, bueno, cuando me contrataste, yo expuse como uno de mis requisitos total libertad de expresión, independencia editorial, pluralidad en los contenidos, en los invitados, y tú lo aceptaste, así es de que con la pena. Y bueno, pues pasaron 5 años hasta que definitivamente pues me censuró, y ya que sé que vamos a hablar de ese tema más adelante, no lo voy a comentar, pero ha llegado a tanto la censura, demandas ante ministerios públicos, amenazas de muerte, agresiones físicas,
allanamientos de morada, amenazas a mi familia. Mi hijo de 3 meses de edad amenazaron junto con mi esposa, es más joven que yo, y en aquellos años pues amenazaron de muerte a toda mi familia, a mis parientes, hubo allanamiento de morada, y bueno, pues es parte, puedo comentar más cosas, pero sí, hubo censura en el régimen anterior. Ahora en este nuevo régimen que no acaba de nacer, ni el anterior acaba de fenecer, acaba de salir, acaba de morir, pero es importante el que estos medios independientes, el que estos medios digitales, pues estemos llevándole a las personas los datos duros, la información investigada, corroborada, y también porque el periodismo cuenta de muchas, para entendernos con todo el auditorio, tiene muchas áreas que podemos nosotros incursionar, y una de ellas es la opinión. Se le llama generalmente a los géneros periodísticos, se le llama editorial. Mucha gente me critica, inclusive compañeros, que porque editorializo mucho. No, simple y sencillamente es el análisis, es el reportaje que puede manejar uno de manera mezclada, porque los antiguos cánones eran de que solamente si tú eras columnista de opinión no podías hacer ninguna otra cosa. Bueno, pues a mí me ha gustado romper los cánones y yo mezclo en mis comentarios y mis análisis, entrevistas. Mi programa, como te comentaba, les comentaba, es un informativo. No somos un noticiario. Nosotros lo que hacemos es que las noticias las analizamos, las desmenuzamos, las informamos y las comunicamos también, que son dos herramientas muy importantes en la comunicación, como es informar y comunicar. A grandes rasgos nos sirven para coadyuvar en quitar vendas de los ojos a las personas. Es lo que tratamos humildemente de hacer. Y en este sentido, ya me había comentado que quiere ya utilizar imágenes, pero ¿qué futuro tiene su proyecto? ¿Y qué objetivos quiere usted que tenga su proyecto del periodismo? Bueno, el mismo nombre lo dice, del medio digital Conecta Zacatecas Radio TV. Nuestro interés es conectar a Zacatecas con todo el mundo, con todo el orbe, haciendo radio y a la misma vez haciendo televisión, teniendo imágenes. ¿Qué es lo que nos ha impedido ser un medio independiente? No tenemos convenios con ninguno de los 3 niveles de gobierno, con ninguno de los 2 poderes, ni con el órgano judicial, porque para mí el mal llamado poder judicial no es un poder. El poder emana del pueblo, lo dice la Constitución. La autonomía y el poder radican en el pueblo, y mientras quienes conforman la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Poder Judicial, no sean electos por voto directo del pueblo, digo yo, no sean contratados con nuestro voto, que sí les pagamos con nuestros impuestos, pues para mí no es un poder, y que me disculpen las personas que opinen diferente. Yo respeto todas las opiniones, lo dijo François-Marie Arouet, conocido como Voltaire. No voy a repetir la frase que ya la conocen las personas, pero creo que estamos en una nueva época, estamos en un nuevo régimen en el cual el debate de las ideas, en el cual el debate respetuoso, centrado, el debate donde se den datos duros, donde a los auditorios se le presenten las evidencias, eso sirve más que estar diciendo lo que se decían en los medios, digo yo, de incomunicación y de desinformación que tuvimos durante cerca de 100 años en la tiranía priista, que luego pasó a la dictadura compartida prianista, hasta que el pueblo de México decidió sacar de los pinos al PRIAN-PRD y darle oportunidad a este nuevo régimen que en este momento encabeza, da vida, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, con esa filosofía político, económica, social, que se le llama la Cuarta Transformación. ¿Qué es la Cuarta Transformación? Somos el pueblo de México.
que queremos un México incluyente, un México para todos, un México de oportunidades, no un México para unos cuantos, para el 1% que siguen teniendo lamentablemente el 99% de nuestras riquezas y el 99% de nosotros, pues no tenemos ni el 1% de nuestras riquezas, José Manuel. Me quedo así impactado por lo que está diciendo, ¿no? Que vivimos pues sí, una era de incomunicación por estos medios propagandísticos, soldados del priismo y del panismo, y que la cuarta transformación, concuerdo con ustedes, es un proyecto de todos, es un proyecto del pueblo de México que quiere sacar adelante su país, en donde la brecha, la gran brecha que nos divide entre ricos y pobres, tiene que terminar. Debemos de buscar justicia, democracia, eso es lo que quiere la cuarta transformación, y nuestro líder es el presidente López Obrador, pero hacemos todos juntos hacemos posibles esta cuarta transformación. Me parece fundamental lo que usted nos está comentando a nuestro público, ya que esta página, bueno, su creador es López Obradorista, pero cuando uno tiene que criticar, lo va a hacer, pero de manera constructiva. Y eso yo se lo admiro mucho a usted, porque en su programa de internet lo hace, y no quiero perder la oportunidad para decirle que el espacio que le da a nuestro querido amigo Manuel Pedrero, que es una voz joven, y eso es fundamental porque la juventud debe de informar, y eso, híjole, es valioso, y eso yo se lo quiero agradecer, que le dé voces a la juventud, porque la juventud, por desgracia, algunos no saben quién es el jefe Diego, que fue el gato de Carlos Salinas de Gortari, no saben quién es ese personaje, no saben quién es Santiago Cri, que fue parte del panismo, y se venden como innovadores, como personas que están innovando cuando es mentira, son lo mismo, es la misma porquería, pero se quieren disfrazar de otra cosa, pero no, y yo creo que es fundamental lo que usted nos está comentando en esta noche. Es importante para mí, agradezco tus palabras, si me permites, invitar al auditorio. Estamos todos los lunes, claro, todos los días de la semana, de lunes a viernes, en punto de las 8 de la mañana, en el buscador, solamente ponga Conecta Zacatecas Radio TV, ahí sale la manera directa, tenemos 2 aplicaciones gratuitas, también estamos en redes sociales como es Facebook, de manera diferida en YouTube, y es importante hacer la crítica, como bien lo acabas de comentar tú. Hay personas, inclusive, que se dicen ser López Obradoristas, pero actúan como en el viejo régimen. Quieren que el presidente de la República sea intocado, que no se le mencione, pero para el más mínimo análisis ni la más mínima crítica, cuando el presidente López Obrador siempre está diciendo, casi a diario, bienvenida a la crítica, bienvenido el debate es muy bueno. También el presidente ha dicho, adelante, ¿cuántas veces nuestro presidente ha dado un giro completo, ha retomado el camino, ya ha hecho cambios en su gabinete, ha hecho cambios en las secretarías, ya ha corregido lo que tiene que corregir ante las críticas que principalmente medios independientes le han hecho? Eso sirve. La crítica respetuosa, la crítica fundamentada, inclusive el propio presidente López Obrador lo ha dicho, díganme, apóyenme. Siempre lo ha dicho el presidente. Inclusive ha agradecido a los medios. Voy a citar una de ellas. Meme Yamel. Meme Yamel llevó el tema polémico de Carlos Romero de Champs. Y ante las críticas al director de Pemex, que luego varios criticaban y le decían muchas cosas feas a una señorita como es Meme Yamel, hay que respetar a todas las damas, pues resulta que el presidente de la República logró, hasta que no le pagáramos hasta el 2024 a Romero de Champs, como él quería estar de vacaciones,
y que le siguiéramos pagando. No podemos estar como en el antiguo régimen, mi querido José Manuel. Estamos en Tiene un nuevo razón. régimen, en un régimen donde hay libertad de expresión. Prohibido prohibir, dice nuestro presidente. Entonces, ¿por qué la opinión pública trata de censurar, de callar a los medios críticos, a los medios que hacemos crítica de manera respetuosa? ¿Con datos duros? Sí, pero con evidencias. Qué maravilloso sería para mí el que el presidente López Obrador me tomara una llamada para decirle, presidente, estoy en desacuerdo y hago esta crítica por esto, por esto, por esto para usted. Y que él me dijera, Carlos Aguirre Romo, las cosas son así, 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 o mira esto por esto y esto por lo otro. Mi medio está para él. ¿Qué es lo que pelea el presidente? Y debe de quedar muy claro. El que los medios tradicionales, aquellos que por más de 30 años, que está mal la fe, los datos, no fueron 30 años de neoliberalismo, fueron más de 30 años. No hay que quitarles méritos a López Portillo y a Miguel de la Madrid. López Portillo Sí, empezó con el neoliberalismo, empezó a darle vida a Miguel de la Madrid y el que lo apuntaló fue Carlos Salinas de Gortari. No fueron claro. 30 años, han sido más. 6 por 7, 42. ¿Estoy bien? Porque luego no se me vaya a cuatrapear la multiplicación, sí, ¿verdad? Creo que sí, Son, sí. sí, bueno, son 7 sexenios de neoliberalismo desde López Portillo. 7 sexenios mínimo, mínimo, donde esos medios que le llaman tradicionales mintieron, ocultaron, se hicieron cómplices de la desgracia nacional que tenemos hasta la actualidad. Culpan al presidente López Obrador, quieren que en 2 años y medio cambie lo que hicieron en 72 años, por favor. Y si le echamos lo que se le llamó la dictadura perfecta, la tiranía priista, fueron cerca de 100 años de desinformar y de incomunicar al pueblo de México, José Manuel. Por eso es importante el debate de las ideas, por eso prohibido prohibir, por eso permítanos a los medios independientes, a los verdaderamente independientes, a quienes presentamos evidencias, a quienes criticamos como debe de ser, presentarles a la opinión. ¿Por qué? Porque la opinión pública le estamos presentando nosotros escenarios, mucha información para que tomen sus propias decisiones. ¿Qué país queremos? Ahorita viene una elección importante. O apuntalamos ya la cuarta transformación y fortalecemos aún más el gobierno de la República con Andrés Manuel López Obrador, o vamos a regresar al pasado, a gobiernos saqueadores, a gobiernos vendepatrias, a gobiernos traidores de la nación. ¿Qué es lo que queremos como mexicanos? No podemos quedarnos callados, porque si nosotros nos quedamos callados, la oposición, aunque no la haya, siguen adelante con el golpe de Estado, por muy blando y blanco que le puedan llamar. Estamos ante un golpe de Estado. Siempre he dicho, porque yo manejo información local, nacional, internacional, lo que ocurra en otros países, principalmente de América Latina, es un espejo de lo que puede ocurrir en México. Lo que ocurrió en Venezuela, lo que ocurrió en Ecuador con Correa, lo que le hicieron a Evo Morales, se está llevando a cabo en este momento en la República Mexicana. Es lo mismo que hicieron los oligarcas, los medios de comunicación chayoteros vendidos, los políticos, los supuestos árbitros electorales, los medios de otros países, el tal Almagro, que es el minino de la Casa Blanca, sea quien sea el inquilino de la Casa Blanca, y obviamente tiene que serlo porque la OEA está financiada más del 90% con dinero de los estadounidenses, que ya están de injerencistas, ya vinieron aquí, ya están aquí, están metiendo las manos, tienen las manos metidas en el INE, Krause, Oligar Camín, bueno, Aguilar Camín, Héctor Aguilar Camín, pero mejor decirle Oligar Camín, y la tiene metida mucha gente. Le he dicho al Sí, auditorio, a mi auditorio lo comparto con el tuyo, saben que desde hace bastantes meses, por debajo del agua, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, que Ciro Murayama ha sido siempre ujier
de Manlio Fabio Beltrones. Contrataron nuevamente al hermano de Margarita Zavala, cuñado de Felipe Calderón Hinojosa, aquel que llevó el conteo rápido cuando le robaron la elección a López Obrador. Ahora, Hildebrando Zavala es socio mayoritario de una empresa española que tiene muchos problemas en varios países del mundo, principalmente en América Latina, por fraudes electorales. Las personas siguen avanzando, están metiendo, van a hacer el conteo, entre otros, del voto de nuestros hermanos en el extranjero. ¿Tú sabes lo que va a suceder? Hay que salir a votar todos. Hay que salir a votar todos. Y cada quien decidirá. ¿Quieren regresar al pasado de corrupción, de saqueo, donde no nos alcanzaba al final del sexenio usurpador también del corrupto priista Enrique Peña Nieto, donde no nos alcanzaba ni siquiera para la mitad de la canasta básica, o queremos seguir con un gobierno progresista, humanista, de avanzada, incluyente para todos? Porque los programas del beneficio que implementó el gobierno federal es para todos. Todos los abuelitos tienen beca, sean millonarios, multimillonarios o muy pobrecitos, todos tienen pensión, perdón. Los jóvenes estudiantes tienen sus becas, las personas con discapacidad también tienen sus becas, las madres solteras también tienen sus becas. ¿Queremos progresar? ¿Queremos seguir con este gobierno humanista? Las personas decidirán en su momento, José Manuel. Yo le agregaría también nacionalista. Nacionalista, Es un gobierno sí. Nacionalista, mi querido Carlos. Es un gobierno que pone primero al pueblo, que antes no era así. Antes era la bancocracia y la plutocracia. Ellos eran primero. Este modelo neoliberal que nos hundió. Y me parece muy importante, y lo quiero enfatizar. América Latina, hay que ver lo que está pasando en América Latina. Como usted dice, es un espejo. Lo que pasó con Cristina de Kirchner, cómo la persiguieron judicialmente, porque ahí le va la otra parte, también pueden perseguir a López Obrador, y ya lo intentaron hacer, de manera judicial, como lo hicieron con Cristina, el golpe judicial que le hicieron a Dilma, al que le hicieron en Paraguay a Fernando Lugo. Entonces vemos estas características golpistas, y a mí me llama mucho la atención, y quiero hacer énfasis para nuestro público, de cómo tenemos golpistas como Gilberto Lozano de Frena, que están desenfrenados estos cuates, que ya bajaron un poco su discurso, ya que ya sus casas de campaña fueron volando junto con ellos. Pero vemos estos personajes como Gilberto Lozano, golpistas, que incluso ofendieron a nuestro querido Vicente Serrano, y entonces vemos a este grupo golpista. Tenemos a Claudio X González, qué casualidad que Estados Unidos financia una ONG mexicana que es de este empresario, que incluso invito a nuestro público que vea la entrevista que le hicimos a Manuel Hernández Borbolla, donde hablamos de estas ONGs, porque sí es fundamental, y usted como usted lo menciona, está estos intentos de golpe blandos, muy blanditos, pero sí debemos de ponerles bajo la lupa, como dice el doctor Alfredo Galife, ver con la lupa, porque es peligroso. Estos personajes quieren el poder y lo van a conseguir de cualquier forma. No les va a importar si hacen algo como en Bolivia, que derrotaron a un gobierno progresista, de un gobierno que gobernaba un indio, que eso no les gustó, porque él les enseñó que el modelo neoliberal no es la alternativa. Y eso es lo que está haciendo nuestro presidente López Obrador. Eso es lo que me gustaría agregar con usted. Efectivamente, pero difiere un poco de ti, José Manuel, porque la persecución política y judicial ya está en contra de Andrés Manuel López Obrador. Lo han ido a denunciar a la Corte, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo han ido a denunciar con el rey de España. Lo han ido a denunciar a la OEA. Lo han ido a denunciar a la ONU. Lo denuncian
medios golpistas de otros países. Estamos en un golpe de Estado ya abierto porque instituciones del Estado mexicano, como es el INE, están operando, no pretenden hacer un fraude electoral. En mi análisis, les comparto que desde el INE ya se está maquinando, sigue operando, sigue avanzando un megafraude electoral. Y están las pruebas. Afortunadamente, ayer antier, Morena acaba de darle un revés al INE. Porque eso de que ahora sí quieren interpretar, en pleno proceso electoral, quieren interpretar un artículo. No es posible. Para hacer modificaciones solamente es el Congreso de la Unión. Ahorita no es el tiempo. Vicente Serrano, valientemente le envió un fuerte abrazo a Vicente. Hoy fue y se paró para querer entrevistar a Claudio X González, este apátrida, este traidor a la nación, este traidor a la democracia. Que un solo sujeto logró convocar a los títeres del PRI-PAN-PRD y él es el que está jalando los hilos. ¿Cómo es posible que un solo personaje que trae como ujier al que fuera dirigente de Coparmex, a Gustavo de Hoyos Negros, así le dice el doctor Alfredo Jalife, de Hoyos Walter, y Vicente Serrano, mis respetos, valientemente y muy respetuosamente, se arrimó, los quiso entrevistar hoy al mediodía, se fueron de frente, no abrieron la boca ni voltearon siquiera a verlo. Yo le puse en el chat a Vicente que no se expusiera. Él ya había hecho su trabajo y él ya había triunfado. Porque la censura no fue a él, la censura fue a todos los que seguimos a Vicente Serrano. A todos, y Vicente Serrano en ese momento, o representándonos a todos los medios independientes, como el excelente trabajo que hacen otros periodistas. Puedo mencionarlos a todos, a los que sigo, pero son muchos, yo los sigo a muchos, a veces tengo a tres, los estoy monitoreando a todos, porque es importante, porque hay que tener el pulso de la información, como se le llama. Entonces estamos en un golpe de Estado y en la operación de un megafraude electoral. Ya se dio a conocer que el PRI vuelve a contratar al español Antonio Solá, aquel que acuñara la frase que López Obrador es un peligro para México, siendo cómplice este español de Felipe Calderón, del derramamiento de sangre y de esta terrible situación en las que nos metió Calderón Hinojosa cuando sacó el ejército, supuestamente para hacerle la guerra al narco, que sabemos que no fue así, fue una narcopresidencia de la República, y lo único que realmente quería era apuntalar lo que los votos no le dieron. Era querer tener legitimidad que el pueblo de México no se lo dio. Se robaron la elección. Aunque diga su ahijado Ugalde que no es cierto, aunque ahora diga Waldenberg que no es cierto, se robaron la elección. Y se robaron la siguiente con Peña Nieto. ¿Qué hizo el INE ante el Soriana Gate, ante el Monex Gate? Solamente los multaron con unos poquitos millones de pesos, pues estando en la presidencia de la República. Y ahora el gran periodista Jesús Lemus, en su libro, que tú lo estás también publicitando, promocionando, y te felicito por ello también, Jesús habla de más de 100,000 millones de pesos, más de 100,000 millones de pesos, lo que hizo el gabinete Peña Nieto y sus achichincles en contra del pueblo de México. No podemos permitir que esto siga adelante. Está demostrado, amable auditorio, José Manuel, que los violentos son la derecha. Históricamente, López Obrador habla mucho de lo que le hicieron al presidente Madero. Sabemos lo que le hicieron al presidente Juárez. Infiltran y han infiltrado siempre a violentos en las marchas pacíficas de la izquierda mexicana. La izquierda no es violenta, los violentos son ellos. No podemos regresar a ello. Queremos este México incluyente que López Obrador está empezando a apuntalar y que sigue haciéndolo, porque si habla de que no ha hecho nada,
Pues solamente y de manera muy breve, en 2 años y medio ya tenemos una refinería más que no se le esperaban. Sí. Y una mega refinería. Gran Primero jugada. que fue chatarra, perdón, José Manuel, cuando empezaron a publicar las imágenes, las fotografías, se quedaron callados y luego se fueron sobre 2 bocas. ¿Que para qué queremos 2? ¿Por qué no le preguntan a su ídolo Joe Biden que para qué quiere tanta refinería? Ya tenemos todos automóviles Tesla, ya todo está hecho con fibras naturales. El petróleo es lo que sigue, principalmente teniendo las economías de los países arriba, es el petróleo. Por eso Inglaterra sigue apoyando a Estados Unidos para que invadan países. Por eso todo lo que se hace, que no voy a entrar ahí porque no quiero que vayan a tumbar esta entrevista ni tu canal, porque luego se oye algo de esto y empiezan en YouTube a tumbar programas como se lo hicieron a Rubén Luengas. Entonces, estamos en esta circunstancia, en esta situación. Las pruebas ahí están. Hablabas de Brasil. Antes de Dilma Rousseff, se le hicieron a Luis Ignacio Lula da Silva. Lo encarcelaron siendo inocente. A Dilma también siendo inocente. A Rafael Correa sigue siendo perseguido. ¿Por qué? Porque la izquierda en Ecuador no se pudo poner de acuerdo. En Chile, ¿por qué sigue la dictadura gobernando? Porque la izquierda de Chile no se ponía de acuerdo. Ya se pusieron. Y ya le dieron un golpe a Piñera. Sí. Ojalá que siga avanzando. ¿Qué hicieron a Evo Morales? ¿Qué le siguen haciendo a Lucho desde la OEA, desde países extranjeros? ¿Qué está haciendo un país neoliberal como el de Colombia? Asesinando inocentes, asesinando jóvenes, hombres y mujeres por el simple hecho de oponerse a los dictados del Fondo Monetario Internacional. ¿Para qué sirve? En México ya nadie se acuerda. López Obrador, tenemos una refinería más, tenemos vacunas, se está construyendo 2 bocas, el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía, y no ha pedido un solo préstamo, un empréstito, no ha endeudado a los mexicanos con ni un centavo. Miente quien diga que sí ha pedido, falso. Se piden los préstamos que pidió Peña Nieto y los demás en dólares. Según la fluctuación del dólar, pues es lo que se tiene que pagar. A veces tenemos que pagar más, a veces menos. Generalmente es más. Pero ni el dólar siquiera ha subido. No le dijo los montajes que iba a llegar a 30 pesos el dólar, cuando ahorita está en 19 y algo, cuando mucho en 20 pesos. No ha subido. Ya sabemos que las gasolinas, quienes las venden caras, son los empresarios, porque se robaban el dinero que les daban desde la Secretaría de Hacienda para que no encarecieran las gasolinas y el gas LP a los hogares. Entonces, todo esto es importante para seguir fortaleciendo al gobierno del presidente López Obrador, y también es importante denunciar lo que su gabinete haga mal. El presidente López Obrador se ha demostrado está solo. Pocos son los que le apoyan. Arturo Herrera, Sí. en Hacienda, Santiago Nieto, qué decirlo. En aduanas, Horacio Duarte, excelente. Son pocos. Los demás, Sí, son. en el Congreso, los ha denunciado muchas veces últimamente, y lo ha hecho desde antes, y ahora sí ya menciona a Morena, el diputado federal Gerardo Fernández Noroña, diputado externo por el Partido del Trabajo, o no sé si ya se afilió, es por el Partido del Trabajo. Propuso que se hiciera, que se ampliara el periodo de sesiones para poder regular y poner orden en el INE. La mayoría de Morena no quisieron. Quiso meter un punto de acuerdo esta semana, la semana anterior, perdón, para apoyar al presidente en el tema de las asociaciones civiles, de las ONG y del tema Claudia X González, y la mayoría de Morena no quiso. Están dejando solo al presidente. De los que son electos por voto, porque el presidente López Obrador tiene la aceptación de su pueblo, tanto que a nivel internacional, a nivel mundial, es el presidente más querido y más aceptado en este momento, el presidente López Obrador, José Manuel.
A mí me gustaría agregar una cosa que es fundamental. Como usted menciona, el gobierno de López Obrador ha tenido muchos logros. Perdón que lo interrumpí en ese momento, No, no. pero yo quería decir que fue una gran jugada la compra de esta refinería. Fue una jugada geoestratégica. Yo siempre lo he dicho, el presidente López Obrador tiene un pensamiento geopolítico muy importante, que eso no se lo valoran los opositores, y me gustaría agregar que la política internacional de México es admirada y nos ha puesto en alto, porque antes la política internacional que manejaba México era agachona a los intereses de los Estados Unidos. Peña Nieto seguía órdenes de Trump, de Obama, y ahora López Obrador cambia esa narrativa y, e implementa la soberanía nacional, que eso es muy importante. Eso es un gran logro que hay que reconocérselo al presidente López Obrador. Y asimismo, como usted dice, el petróleo todavía sigue siendo una joya geopolítica, sino porque Estados Unidos invadió Libia, derrocaron a Gaddafi, porque estaban en Afganistán, bueno, siguen en Afganistán, siguen en Irak, aunque según esto ya se van a ir, pero pues yo lo dudo mucho, Irak. van a, van a seguir su presencia militar. En muchos puntos geopolíticos a nivel mundial siguen por el petróleo, y es importante que usted lo señale para nuestra querida audiencia. Y por otro lado, ya que menciona estos personajes, me gustaría primero hablar ya de este tema de Porfirio Muñoz Ledo, que es un personaje que ha sobresalido mucho, y me gustaría ya para concluir hablar sobre Zacatecas. ¿Qué le parece esta? Porque ahorita ya lo acaba de mencionar. Y el día de hoy, en mi casa, que es su casa y de todos, estaba viendo, tomándome el café, y vi en la computadora que Porfirio Muñoz Ledo le dice a los de Morena, no le hagan caso al presidente, porque el presidente ya lo está atolondrando, no me acuerdo qué palabra utilizó, el poder, que no le hagan caso, los diputados, todos ellos, no le hagan caso al presidente. Es un personaje que ha tenido voz, pero como opositor, pero como un opositor más del PRIAN. ¿Usted qué opina de esto? ¿Y quién es Porfirio Muñoz Ledo para nuestro público? Bueno, hablar de Muñoz Ledo es hablar de un político, obviamente, de la vieja guardia, un político que ni su propio partido, el PRI, le dio para que fuera presidente de la República. Dicho por el propio Muñoz Ledo, en una ocasión que lo visitó Luis Echeverría a su casa, a la casa de Porfirio, le dijo pues que era muy pequeñita. Porfirio creyó que pues que a lo mejor no iba a poder recibir a toda la plana mayor del PRI, porque iba a ser posiblemente el candidato a la presidencia de la República, y pues no, Echeverría le dio la candidatura a López Portillo. Luego López Portillo pues le da cargos importantes a Porfirio Muñoz Ledo. Cree Porfirio Muñoz Ledo que sucederá a López Portillo, y no, López Portillo pone a Miguel de la Madrid. También Miguel de la Madrid pues le dio ciertos cargos de relevancia muy importantes a Porfirio Muñoz Ledo. Imagínense en tiempos de López Portillo, pues lo hicieron secretario de Educación en la República Mexicana. En ese periodo también fue secretario entre López Portillo y Miguel de la Madrid, fue secretario, fue titular en la Secretaría del Trabajo, ha sido, entre otras, embajador de México. Siendo embajador de México ante la ONU, lo tuvo que regresar, si mal no recuerdo, Miguel de la Madrid. ¿Por qué? Porque alguien llegó al estacionamiento de la ONU, se estacionó en el lugar de Porfirio Muñoz Ledo y agarró Muñoz Ledo a golpes al cuidador, al encargado del estacionamiento, y no les quedó más que traerlo de regreso.
el auditorio, la gente joven puede buscar lo que Porfirio Muñoz Ledo, allá en Guanajuato, en tiempos de Fox, le llamaba el derecho de sangre. Quería y apoyaba para que en ese momento, pues las herencias, el poner a los juniors en diferentes cargos, pues que fuera algo legal. En tiempos de Fox, pues acuérdense que fue embajador de México en Bélgica. Y bueno, pues Porfirio Muñoz Ledo ha sido una persona que siempre se ha salido con la suya, pero ha venido traicionando los proyectos anteriormente de esos gobiernos del PRI, luego se fue al PRD, fue dirigente del PRD, también en el PRD lo dinamitó por dentro, se fue y estuvo con el panista Vicente Fox Quesada, y luego se fue a Morena, y él dijo que rompió su relación con Vicente Fox porque le había hecho el juicio político, había desaforado a López Obrador cuando fue jefe de gobierno del Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Falso, sencillamente vio el crecimiento de López Obrador desde aquel tiempo, y bueno, junto con Ifigenia Martínez y Cuauhtémoc Cárdenas, que también ahora anda hablando mal de López Obrador, pues formaron el PRD. En el PRD tampoco hizo nada. Algunos hablan de que es un gran legislador, de que tiene mucha experiencia. Pues claro que tiene mucha experiencia. Ha sido varias veces diputado, presidente en la Cámara Baja, ha sido senador de la República, que ha sido un gran orador, sí, pero en la actualidad yo conozco muchos jóvenes que son mejores oradores que él. Y ya que hablaba de Cuauhtémoc Cárdenas, pues imagínense el último cargo importante que tuvo, pues fue con Miguel Ángel Mancera. ¿Quién es Miguel Ángel Mancera? ¿No ha perseguido desde que llegó a Marcelo Ebrard? No tiene mucho que responder Miguel Ángel Mancera, ahora senador de la República por el PAN, por Chiapas, sin haber vivido en Chiapas, y luego lo hacen coordinador de una bancada inexistente en el Senado de la República, gracias, y sigue estando ahí, pues gracias a su amigo Ricardo Monreal Ávila. Entonces, bueno, pues son este tipo de personas los que, pues ningún bien le hacen a nuestra nación. ¿Por qué comento esto? ¿Sí estamos todavía? ¿Sí me ves todavía? Claro que sí. Gracias, perdón, es que aquí algo me sucedió. Entonces, son estos personajes. Pudiera hablar mucho más de Porfirio Muñoz Ledo, pero hay otro tema. Pudiera hablar más de Cuauhtémoc Cárdenas, pero tú lo acabas de comentar y el auditorio lo sabe. Trata de dinamitar a Morena, está golpeando brutalmente a Andrés Manuel López Obrador, ahora dice que él no sabe qué es la cuarta transformación, involucró a Ifigenia, involucró a Cuauhtémoc Cárdenas, le dan la espalda, Ifigenia elegantemente, la senadora, en un comunicado, y bueno, él sigue insistiendo, ahora en la mesa, a través del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quiere obligar a Morena a que le den una candidatura plurinominal, la segunda, cuando él dice que en Morena hay puros corruptos, que Morena no sirve, entonces ¿para qué quiere seguir siendo legislador de Morena? Le saldría muy caro a la democracia, como le ha salido siempre cara a la República Mexicana, a los contribuyentes, el tener este tipo de políticos como Porfirio Muñoz Ledo. Yo quería tocar este punto con usted y también de otros temas que realmente estoy muy concentrado porque está dando información precisa de quién es este político. Antes de que se me olvide, José Manuel, si me permites, sí, algo muy importante, ahorita lo tengo en la mente. Por cuestión de tiempo, no tenía preparado para todo el auditorio partes de el discurso que como representante del PRI, porque lo fue varias veces presidente del PRI nacional Porfirio Muñoz Ledo, y cómo en la matanza, en la plaza de Tlatelolco,
en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, en el año del 68, el PRI asesinó a muchos jóvenes estudiantes del UNAM, del Politécnico Nacional, por el simple hecho de saber, de pensar, de no querer tener una dictadura, del querer tener un México incluyente, de no tener una tiranía. Porfirio Muñoz Ledo, al siguiente año, en el quinto, sexto informe, no recuerdo bien, de Díaz Ordaz, le lavó la cara. Le lavó la cara a Echeverría, le lavó la cara a Díaz Ordaz, minimizó la matanza, dijo que esos grupos que querían desestabilizar a la nación no tenían el control, no tenían el poder, que había hecho muy bien el presidente Díaz Ordaz. Y pueden encontrar, porque es muy interesante, pónganlo, discurso del 69 de Muñoz Ledo, lo van a encontrar, lo trae La Jornada Nacional, un medio de aquel tiempo, no recuerdo, pero también hizo un análisis muy importante en su plataforma, el periodista Rubén Luengas, también ahí lo pueden encontrar, y algunos medios golpistas de la actualidad, que no quiero mencionarlos, y ahí lo tergiversan mucho, inclusive hace opiniones un hermano de Malvadita Zavala, perdón, de Margarita Zavala. Entonces, lo pueden encontrar ustedes, ese es Porfirio Muñoz Ledo, el que minimizó la matanza, el que minimizó la desaparición, por ejemplo, del hijo de Rosario Ibarra de Piedra. Barra de Piedra. ¿Perdón? No, sí. Ese es Porfirio Muñoz Ledo. México no necesita, México no merece un Porfirio Muñoz Ledo. Hace poco, en estos días, lo acaba de entrevistar los compañeros excelentes periodistas Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela en el programa Los Periodistas, que tienen muchísimo éxito. También me da mucho gusto, los sigo desde que estaban en la octava y a cada uno en lo independiente, pero qué gusto tenerlos ahora juntos. Lo entrevistaron. Bueno, es increíble lo que ahí dicen. Es increíble lo que dice Muñoz Ledo, obviamente magistralmente entrevistado tanto por Álvaro Delgado como por Alejandro Páez Varela. Y bueno, ¿para qué quiere estar en Morena? ¿Para qué quiere estar en la Cuarta Transformación si para él todo es malo? Para él, Morena es un partido de lo peor y la Cuarta Transformación no existe. Y López Obrador quiere que le diga en la segunda parte de su gobierno qué va a hacer, porque dice que López Obrador no tiene proyecto de nación. Se le olvida a Muñoz Ledo. López Obrador, cuando tomó posesión, nos dijo a todos los mexicanos cuál era su proyecto de nación, y todos lo sabemos, Claro. menos Porfirio Muñoz Ledo. Adelante, gracias. No, estuvo muy bien que nos recordara este capítulo de la historia. Por cuestión de tiempo, a mí sí me gustaría que nos leyera un fragmento, si usted lo decide al final, para que recordemos recordemos este personaje como realmente apoyó al viejo PRI. Él es parte del viejo régimen, y yo por eso quería hablar con usted, porque en un programa de Conecta Zacatecas con Manuel Pedrero, en una participación que tuvo Manuel Pedrero, más bien, mencionó usted de que Porfirio Muñoz Ledo es un traidor, y creo que hay que tenerlo en el radar. Es importante tener en el radar a estos personajes porque son coyotes disfrazados de ovejas, y tenemos que limpiar nuestra Cuarta Transformación porque estamos en un periodo de transición y es donde surgen estos monstruos, como decía Gramsci, ¿no? Entonces, Porfirio Muñoz Ledo es un monstruo que hay que quitarlo, identificarlo y quitarlo. Si me permites, puedo leer para el auditorio partes de ese discurso que sería muy importante. Claro. En un domingo, 11 de octubre, pero de 1998, Edgardo Bermeo, en la Jornada Nacional, tituló Porfirio Muñoz Ledo y el 68. Y empieza, el Muñoz Ledo de 1969 sostenía que los conflictos sociales que tuvieron lugar en la Ciudad de México y que tan severamente inquietaron a la opinión pública no dejaron como saldo el más mínimo incremento del poder o de la influencia a favor de quienes se oponen a la transformación social y a la autonomía del país. Esto era una de las partes que decía en ese discurso en contra de aquellos estudiantes y a favor de su partido, el PRI, a favor de Díaz Ordaz y a favor de
de Luis Echeverría, pero también Edgardo Bermeo nos comenta estas partes que son muy importantes y comparto contigo y con tu auditorio. Destacó en ese momento Muñoz Ledo, en el informe de Díaz Ordaz, Muñoz Ledo siendo representante del PRI, que iban a establecer las características, el lineamiento, lo que quería el PRI supuestamente en ese momento. Y decía él que su partido era armonioso, conjunto de esa tesis, interpretar por sí sola los actos del poder público. También dijo que establecía una relación consecuente entre los principios, la realidad y los actos del gobierno, lejos del lugar común y de la retórica fácil. En el informe, alabando el informe de Díaz Ordaz, dijo que sobrecogía por su franqueza y gravedad y confiesa Muñoz Ledo en ese momento estar hondamente conmovido por el valor moral y la lucidez histórica del presidente Díaz Ordaz al expresar su confianza en la limpieza de ánimo y en la pasión de justicia de los jóvenes mexicanos. Háganme ustedes el favor, dijo en el 69 que su partido, el PRI, cuyos principios y programas de acción están ordenados según el pensamiento que hoy confirma y esclarece y afianza en actos el más distinguido de sus miembros, Gustavo Díaz Ordaz, el rumbo señalado al país por el entonces presidente es el mejor respaldo y la argumentación más incluyente que nuestro partido puede ofrecer a la ciudadanía. Tal vez en esto último no se equivocaba. Aquí entremezclo y hago los énfasis para hacer las citas textuales de lo que dijo Muñoz Ledo. También dijo, nuestro partido no ha tenido ni tendrá jamás emboscadas políticas a los hombres de convicción ni a los sectores más avanzados de nuestro país. También dijo que condenaba la indolencia mental, la ideología con esquemas políticos o culturales que son y fueron de otro contexto. Para Muñoz Ledo, los opositores, pues eran otra cosa, eran de un voluntarismo aventurero, decía Muñoz Ledo, que impulsaban al país y con intermitentes y eufóricas momentáneas. Finalmente dijo, en todo el mundo existe la convicción de que los últimos movimientos de rebeldía y de protesta han dejado como secuela inmediata el aumento de poder de los enemigos del cambio social, o sea que los manifestantes del 68 eran enemigos del cambio social, en ese momento lo dijo Muñoz Ledo. Con la más estricta objetividad, podemos afirmar que los conflictos sociales que tuvieron lugar en la Ciudad de México y que tan severamente inquietaron a la opinión pública, no dejaron como saldo el más mínimo incremento del poder y la influencia a favor de quienes se oponen a la transformación social y a la autonomía del país. Y terminó diciendo, la prueba suprema de los partidos políticos reside en la congruencia ideológica y en la obra realizada. Pues ese es el Porfirio Muñoz Ledo que hoy, con Álvaro Delgado y con Alejandro Páez Varela, se dice que es el representante, el único representante en el Congreso de la izquierda. Pues no lo ha sido, no lo es, y en mi concepto nunca lo será Porfirio Muñoz Ledo. José Manuel. Exactamente. Nunca lo será. Es un personaje que tiene claroscuros y es fundamental lo que usted está señalando. Por cierto, le mandamos un gran saludo a Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado, que son, como usted, grandes periodistas que admiro mucho. Y ya como nos está comiendo el tiempo, a mí me gustaría seguir platicando de Porfirio Muñoz Ledo porque es interesante desmentir a esta figura política que dice que casi inventó México, ¿no? Que él es padre de México. Sí. Porque él se hace ver así, ¿no? Y lo vimos en su postura de ejercer el poder en Morena por la fuerza, cuando él no ganó realmente, y cómo hicieron a un lado a Gibran Ramírez. Fue lamentable lo que pasó en Morena,
subestimaron a los millennials, y uno de ellos es Gibran. Entonces, y Porfirio Muñoz Ledo se maneja como el viejo régimen, y eso es lo que ya no queremos. José Manuel, siempre denuncié en su momento que sería un garrafal error permitirle que llegara a la presidencia de Morena a Muñoz Ledo, que podrían tener una presidencia de avanzada porque es urgente el cambio generacional. No es posible que tengamos políticos, y lo digo con todo respeto para Porfirio Muñoz Ledo, pero ya tiene que hacerse un lado. Tiene que dejar a las nuevas generaciones gobernar esta nación. Tiene que dejar la oportunidad, dar la oportunidad a los jóvenes. Ya estamos hartos de más de lo mismo desde hace décadas. Hubiera sido un excelente, creo yo, una excelente presidencia teniendo a Gibran como presidente, valga la redundancia, y en la Secretaría Citlal. Para mí hubiera sido algo muy bueno para Morena, pero vemos que ahora con el candidato impuesto, el representante de Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama, que se llama Mario Delgado, les damos fe de que están haciendo todo lo contrario a los principios básicos de Morena en toda la nación, y con eso, si me permites, quiero abrir el tema Zacatecas. En Zacatecas, claro, estamos padeciendo de una brutal imposición de candidatos. Los candidatos en esta elección para todos los cargos, diputados federales, diputados locales, presidentes municipales, regidurías, sindicaturas y al gobierno del estado, son imposición de la marca Monreal. No van candidatos de Morena, van candidatos del Verde Ecologista, del PRI, del PAN, del PRD, de Movimiento Ciudadano, aquellos que tienen pues sus asuntos con la marca Monreal. Así es de que en Zacatecas se está pidiendo por parte de los morenistas que el voto sea diferenciado, que se identifiquen a los hombres y mujeres López Obradoristas, morenistas, y que apoyan a la Cuarta Transformación y quieren seguir apoyando al presidente de la República, y que ahora pues tienen que ir con los colores de otros partidos, pero siempre luchando en los debates, lo demostraron por la Cuarta Transformación y para seguir apoyando al presidente Andrés Manuel López Obrador. Se hizo lo mismo que en la mayoría de los estados en la República. Las imposiciones desde Morena a nivel nacional, y en muchos estados también hubo imposiciones, y eso pues tiene enojados lamentablemente a muchos en Morena. Aquí ya en Morena salió una fracción que está pidiendo que no se vote por los candidatos de Morena, pero tampoco pide que se vote por los candidatos que son de Morena, pero tuvieron que ser cobijados por otros partidos, porque de manera burda, de manera grotesca, les pisotearon sus derechos político-electorales por segunda ocasión. La primera en el 2018, hubo hasta fraude al momento de las firmas, hubo falsificación de firmas. El candidato ahora por el partido local Paz, Ricardo Arteaga Naya, un joven político zacatecano, doctorante, etcétera. En el 2018 falsificaron su firma. Tiene todavía desde el 18 el pleito legal en la Fiscalía General de Justicia en el estado de Zacatecas. Ya se comprobó que falsificaron su firma. En este 2021 lo vuelven a hacer a un lado, le abren las puertas a los del Paz y está avanzando extraordinariamente bien. Está presentando todas las propuestas de avanzada de la Cuarta Transformación y aquellas que está impulsando también nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Así es de que pues estamos en esta situación. Yo no creo mucho en las encuestas, pero pues se dice que la candidata del PRI, Claudia Naya, ya está casi a la par de David Monreal, y bueno, pues están en una guerra intestina. Hay mucha información falsa, hay que decirlo, hacia uno y hacia el otro, pero también hay mucha información real que solamente dicen que no es cierto, pero no presentan ni David Monreal ni Claudia Naya las pruebas, las evidencias de que es falso lo que se les está
criticando a David Monreal, candidato del Verde Ecologista, porque fue el partido que lo propuso. Me dicen en Morena para esta entrevista que aún no se ha afiliado a Morena, David Monreal, y se dice ser candidato de Morena. De aquí la coalición es Morena, el PT, el Verde Ecologista y el PANAL, y el amasijo, como bien le puso Álvaro Delgado, a Va por México. En Zacatecas está el PRI, el PAN y el PRD. Así es de que, a grandes rasgos, no sé si tengas alguna pregunta, es lo que estamos padeciendo en esta elección para el estado de Zacatecas. Sí, ya para ir cerrando, porque no le quiero robar su tiempo, a mí me gustaría hacer 2 preguntas para englobarlas en una general. La primera sería, ¿cómo ha sido el gobierno del PRI en Zacatecas? ¿Qué han sufrido ustedes con este gobierno priista? Y para nuestro público, que por cierto, muy buen dato sobre David Monreal, para nuestro público, ¿quién es Claudia Anaya? ¿Y quién es David Monreal? Así a grandes rasgos, para ya ir concluyendo. David Monreal ha sido senador de la República por el PT. Es la tercera ocasión que está como candidato a la gubernatura. La primera le ganó el priista Miguel Alonso Reyes del sexenio anterior, que dejó con un boquete financiero de más de 12,000 millones de pesos, aunque el oficial sí habla de 7,000 millones, pero nada más con darnos cuenta de todas las propiedades que se dice que tiene, de todos los hoteles, de las propiedades en otros países, pues 7,000 millones de pesos es nada. Al menos pues tiene un mega ranchazo en Zacatecas que pues fácil rebasa los 7,000 millones de pesos. Miguel Alonso deja en la gubernatura para un quinquenio, este es un quinquenio, recuerde el auditorio que se emparejaron los tiempos para las elecciones, no fue de 6 años, fue de 5 este periodo. Dejó a su amigo Alejandro Tello Cristerna y ha sido negro, mediocre, no hay empleo, no hay desarrollo económico, mucha pobreza, mucha inseguridad, un gobierno que ha sido señalado desde el inicio de presuntos y graves actos de corrupción y en el cual no se ha hecho absolutamente nada. Y a grandes rasgos, un gobierno, el de Tello Cristerna, que ha despreciado al pueblo de México. En su momento lo dije, por eso me corrieron después de 5 años de estar en ese canal de televisión por cable, que Tello Cristerna le había robado la elección al candidato en ese momento por Morena, que se llama David Monreal, porque Pitágoras no miente. David fue solamente por Morena y de diferencia hubo alrededor de 5 o 6 puntos porcentuales o menos. Pero yendo con los puros números del PRI, quedaron como a 1 o 2, menos de un 1%. Y dije en su momento, Pitágoras no se equivoca haciendo una regla de 3. Le robaron la elección a David Monreal y no va a poder gobernar Alejandro Tello Cristerna porque no llega con la legitimidad que dan las mayorías. Y tristemente para los zacatecanos así ha sido. Ya nos urge que llegue diciembre para que se vaya Alejandro Tello. ¿Quién es Claudia Anaya? Claudia Anaya, que entró a la política de manera accidental, por un accidente muy grave que ella tuvo, que la dejó en la silla de ruedas, lamentablemente, en la que anda. La hizo, le dio algunos cargos a Amalia Dolores García Medina, perredista en ese momento, porque ahora va por una candidatura por Movimiento Ciudadano. Y luego brinca al PRI y ahora pues desconoce a la izquierda, golpea mucho desde el Senado y lo golpea en la campaña Andrés Manuel López Obrador. Claudia Anaya está denunciada en varios medios en Zacatecas de presuntamente a través de una asociación civil haber recibido más de 30 millones de pesos
en esa asociación que pues, nadie sabe qué destino ha tenido ese recurso. Y a grandes rasgos, pues es lo que tenemos como candidatos en Zacatecas. En esta ocasión estoy en completo desacuerdo con la candidatura de David Monreal. Ya dije, me corrieron por haber dicho que le robaron la gubernatura y ahora muchos de sus cercanos están enojados conmigo porque estoy en desacuerdo, porque lo impusieron por tercera ocasión. Hay que entender cuando el electorado del pueblo de México ya no quiere dar el voto a los candidatos. Hay que entender, en Morena hay muchos hombres y muchas mujeres que pueden gobernar muy bien, pueden ser excelentes legisladores, excelentes presidentes municipales, pero no se les da la oportunidad. Nuevamente se les volvió a hacer un lado y pues es lo que tenemos a grandes rasgos en esta elección para nuestros Zacatecas, lamentablemente. ¿Y qué le parece? Le voy a hacer una propuesta en público que después de las elecciones tenga ya cuando usted tenga tiempo, ¿qué le parece si vuelve a este espacio para que platiquemos después del resultado electoral? ¿Qué le parece? Manuel, para mí, José Manuel, para mí sería un gran gusto, un gran honor volver a platicar contigo, volver a platicar con tu auditorio para darles el pulso de la elección. Porque se podrá hablar muchas cosas, pero yo radico en Zacatecas, yo vivo en Zacatecas, tengo el pulso, diario hablo con la gente, diario hablo con las personas, diario hablo con mis fuentes que tengo en todos los partidos, tengo muchos conocidos, muchos amigos en los partidos, porque yo sí sé diferenciar perfectamente bien hasta dónde pueden llegar las amistades. Puedo tomarme un café, puedo cenar, puedo desayunar, pero eso no implica el que con eso me vaya a vender o quieran comprar mi línea editorial, quieran comprar mi conciencia, para nada, sencillamente pues no pasa nada, cada quien se dedica a lo que se tiene que dedicar, y ya saben aquellos políticos que son mis amigos, que les va peor, porque yo no quiero amigos corruptos, yo no quiero amigos vendepatrias, a los primeros que critico y denuncio son a mis amigos, y afortunadamente a muy poquitos, no a todos, pero muy poquitos los sigo conservando, porque ellos saben que la crítica es muy importante en nuestra nación. Vuelvo a lo mismo como iniciamos, José Manuel, porque la crítica es como una válvula de escape. Si no, quién sabe cómo estuviéramos en la República. La crítica para la gente inteligente le da oportunidad de presentar evidencias y de decir, no es cierto lo que se dice de mí. ¿Por qué creen ustedes que inteligentemente el presidente de México siempre, en su mayor ocasión, le da la voz al pasquín inmundo del Reforma y al pasquín inmundo del Universal, etcétera, etcétera? Porque ahí él toma en los micrófonos, en el Salón de la Tesorería en Palacio Nacional, para darse él mismo su derecho de réplica. Van y lo critican y el presidente dice, muy bien, ahí voy. Aquí está la prueba, aquí está la prueba, aquí está la prueba, aquí está la prueba. Solamente en gente inteligente, en estadistas, en verdaderos políticos como el presidente López Obrador, la crítica es bienvenida, como él siempre lo ha dicho. Así es de que con todo gusto, las veces que tú me invites, estaré yo honrado de estar contigo y con todo tu auditorio. No, usted sabe y se lo reitero, las puertas están abiertas para que hablemos de Zacatecas. Por cuestiones de tiempo y por toda la riqueza de temas que usted maneja, no nos alcanzó una hora, necesitaríamos más para poder abordar el tema Zacatecas, pero por eso está esta propuesta de que nos volvamos a ver para hablar ya después del resultado electoral. Y por último, quiero que nos digan ¿en dónde lo pueden seguir? Yo sé que ya lo dijo al principio, pero otra vez, ¿en dónde lo pueden seguir, mi estimado Carlos? Muchas gracias. Y si me permites, le pido a tu auditorio que nos apoyen. Tengo un canal en YouTube, Somos Todavía Radio. Apóyennos con sus likes, apóyennos suscribiéndose para poder pues, dar los pasos que se deben de hacer para ya estar en YouTube bien, con imágenes, con todo lo que se lleva. Estamos como Conecta Zacatecas Radio TV, así nos encuentra en la página en Facebook.
Yo tengo una página, carlosaguirre.info, en Facebook, donde comparto información de muchos medios. Me gusta compartirla tal cual para que la gente se dé cuenta de las líneas editoriales, de la manera en la que manejan la información y respetando el trabajo periodístico que hacen mis compañeros. Ya luego yo, en mi informativo, analizo, desmenuzo todas las informaciones y se las presento. Estoy de lunes a viernes en punto de las 8 de la mañana, hora centro en la República Mexicana, y ahí estamos en vivo. Tenemos 2 aplicaciones, y si no, el link en directo en la radio digital es conectasacrtv.com. Pero muy fácil, pongan el buscador Conecta Zacatecas Radio TV, ahí viene la página de la radio digital y viene todas nuestras redes sociales. Ahí nos encuentran y los invitamos de manera directa. Transmito a través de la radio digital y al mismo tiempo en Facebook en vivo, en Facebook Live, y ya de manera diferida lo subimos al canal de YouTube. Ojalá que nos pudieran apoyar, ojalá que nos pudieran acompañar de antemano. Muchas gracias a tu auditorio, muchísimas gracias a ti, y estoy a las órdenes cuantas veces me quieras invitar. Ya escucharon, mi querido público. De todos modos, vamos a dejar todos estos links abajo de la descripción del video, de la entrevista, para que puedan seguir a nuestro querido Carlos. Por otra parte, al contrario, yo estoy muy agradecido de que haya aceptado esta entrevista y espero que se repita. Claro que sí, con muchísimo gusto, las veces que tú quieras. Muchas gracias. Un saludo para todos. Y a usted, querido, muchas gracias. Y a usted, querido público que nos estuvo viendo, les mandamos un gran abrazo. Y no se pierdan nuestra próxima entrevista. Ya verán qué invitado vamos a tener. No se la pierdan. Hasta la próxima.